desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, que hoy celebramos el final de la temporada 2012-2013 con una nueva victoria de Sebastian Vettel en Brasil. Parece una broma, pero no lo es. Son 9 victorias consecutivas. Por suerte la carrera ha dado para más. En este aspecto Interlagos no defrauda. Y nos hemos reunido unos cuantos para hablar de ello. Nos faltan Emma y Osvaldo, que esperamos poder recuperar para lo que será, y ese sí, tenemos que hacerlo en pleno, el podcast de final de temporada, en el que vamos a repetirnos un poquito más de lo que hemos venido hablando desde finales de febrero o principios de marzo. Hoy vamos a intentar centrarnos un poquito en lo que ha sido la carrera, aunque, como siempre, al final terminaremos hablando de generalidades y de la temporada entera y de Vettel y de Alonso, etcétera, etcétera. Ya nos conocéis, no podéis esperar tanto de nosotros. Uy, vamos a poner en silencio los teléfonos, por favor. Yo el primero. Si nos faltan Osvaldo y Emma y yo soy el que os habla, pues quienes tienen que estar ahí son Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Muy buenas a todos. Dani. Muy buenas, ya un pasito más cerca de la temporada 2014 y con la 2013 recién finalizada. Y Agustín. Muy buenas, aún esperando lluvia en Brasil para ver si cambiaba un poco el ambiente en la carrera. De eso luego os querré hablar un poquito yo, de nuestras falsas esperanzas en ocasiones. Bien, pues vamos a prepararnos y empecemos con lo que ha sido este fin de semana. ¡Soldados! ¡Tenemos que avanzar! ¡Hay que pisotear al enemigo! ¡Hemos de recuperar la isla! ¡Estos bastardos no se saldrán con la suya! ¡Preparad vuestras armas! Lo que me recuerda a mí esta situación a The Pacific. ¿Pero qué dices? No tienes criterio. Esto se parece más a Hermanos de Sangre. Tú sí que no tienes criterio, mamarracho. Tanto Hermanos de Sangre, tanto Hermanos de Sangre. Apocalipsis Now es muchísimo más epic. ¡Soldados! ¿Qué demonios estáis haciendo? ¿Queréis dejar de hablar y atacar de una vez? Ya vamos, pesado. Ni te dan de las narices. O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohhhtv.com. ¡Soldados! ¡Que es para el otro lado! Que ahora no podemos. Que vamos a ver 2 hombres y medio. Normalmente Emma nos trae las noticias y lo destacable, tanto de los entrenamientos oficiales como de la clasificación que suceden el viernes y el sábado. En este caso, Jorge nos puede hacer pues también un breve resumen, ¿verdad? Bueno, tampoco nos vamos a extender. Yo creo que quizás lo que se empezó a ver el viernes y es que aparecía la lluvia y que además se iba a repetir durante todo el fin de semana. Con estos tiempos, en la primera práctica del viernes no fueron bastante lentos y bueno, pues como en toda primera sesión no podemos sacar ninguna conclusión. En la segunda otra vez fue sobre mojado, con más lluvia incluso que en la anterior, y pues los pilotos decían, creo recordar que Alonso llegó a decir que era bueno porque como el fin de semana esperaba todo sobre mojado, que tengamos todos estos entrenamientos es muy bueno para tener preparado tanto clasificación como carrera, que al final es lo que cuenta. Al final el último entrenamiento también fue con lluvia el sábado, y la clasificación, quizás ahí sí que podemos destacar que la lluvia apareció de forma no exagerada, de tal forma que aunque sí que tocaba un poco el funcionamiento de los coches, todos trabajaban con ruedas intermedias, no llegaban a las de lluvia extrema, y igualaba a los coches, pero al final Vettel está muy fuerte, y aunque le bajaron un poquito con respecto a los competidores, aún así volvió a ganar.
Decir que en clasificación se quedaron, bueno, pues los 4 de Marussia Caterham, como siempre, y en este caso le acompañó Esteban Gutiérrez y Maldonado. Esteban Gutiérrez quizás fue la sorpresa, y es que ver que en las carreras anteriores había estado muy arriba y que como, pues no sabemos muy bien por qué, bajó hasta esa posición 18. En la Q2, ahí empezaron a pelearse a ver quién se quedaba y quién no se quedaba. Y pues quizás destacar a un Heikki Kovalainen que estuvo algo peor que en la carrera anterior. Un Jason Button que, aunque se le da habitualmente bien la lluvia, con Sergio Pérez los McLaren no iban bien. Y también se quedaron. Así que quedaron en la posición 16 quedó Sutil, después Button en la 15, Pérez en la 14, Valtteri Bottas en la 13, Paul Di Resta en la 12, Kovalainen en la 11, y ya en la Q1 empezaban a disputarse de verdad los puestos finales. Es verdad que ya vimos en la Q2 destacar a Vettel sobre los demás, y en la Q3 fue arrollador. Hubo momentos que sacaba más de un segundo al siguiente, pero al final se quedó con esa primera posición. A unas 7 décimas se quedó Rosberg en esa segunda, y un Fernando Alonso igualando, debido a la lluvia y bueno, pues teniendo más valor las manos del piloto, llegó a esa tercera posición, delante de Mark Webber, que quedó en cuarta, en un Hamilton quinta, Romain Grosjean en sexta, Ricciardo séptima, Bernier octavo, Massa noveno y Hülkenberg otra vez también en la Q1 décimo. Y con todo esto nos plantamos en el domingo. Merece la pena comentar que durante tanto el viernes como el sábado, pues la cantidad de lluvia que cayó sobre el circuito pues fue notable, y todos nos esperábamos pues un gran premio pues más loco de lo habitual, pasado por agua, con indecisiones sobre los neumáticos, etcétera, etcétera, lo que estamos acostumbrados a ver en los grandes premios de Brasil, con lo que normalmente esta vez no se juegan a la hora de conseguir o no el título, pues sumándole la incertidumbre de la lluvia, pero nos hemos encontrado en realidad con un gran premio en seco, porque que yo sepa ni un solo coche ha llegado a calzar los neumáticos de lluvia media, o sea, intermedia, o sea que sí o sí ha sido seco por algunas gotas que cayeran, pero que no llegaban a condicionar de manera decisiva, ¿no?, el Gran Premio. Y para contarnos la crónica, y en ese aspecto sí que es mucho mejor, doy paso a Dani. Bueno, pues efectivamente la carrera ya se lanzaba en seco, no es que hiciera un día soleado, pero bueno, las previsiones daban por lo menos un inicio de carrera tranquilo. La verdad es que ha sido uno de los protagonistas, el tema de las predicciones y cómo esas predicciones eran interpretadas por los equipos, que ahí es donde ha habido pues mayor disonancia, aunque ninguno ha caído pues en ningún problema con esas predicciones que hacían tan distintas. El arranque de carrera, bueno, pues quienes salían muy fuerte, había que destacar pues los dos Mercedes, tanto el de Nico Rosberg como el de Lewis Hamilton, que conseguían ponerse Nico Rosberg en primera posición por delante de Vettel, y Lewis Hamilton en tercera entre Vettel y Alonso. Salían muy bien estos 4 pilotos, eran los que, bueno, pues seguían la realización en las primeras vueltas, que empezaban pues a marcar un ritmo más fuerte que yo creo que el resto de la parrilla, y que digamos que centraron los adelantamientos y un poco la competición en estas primeras vueltas de carrera, con Vettel intentando recuperar pues la primera posición que le había llevado por delante Nico Rosberg, y que no tardaba demasiado en conseguir, y Fernando Alonso, bueno, pues intentando recuperar con Hamilton y luego con Nico Rosberg también pues la tercera posición, y luego ya ganar la segunda. Y han sido, bueno, pues un par de primeras vueltas con cierta incertidumbre, como decíamos, con el tiempo, con qué climatología nos hemos encontrado a lo largo de la carrera, y un poco pues ver los neumáticos cómo resistían y cómo se podían estirar o no estirar pues para buscar esas nubes que podían dar un vuelco a la carrera. Con Vettel en primera posición, bueno, pues veíamos que marcaba como siempre unos tiempos estratosféricos, que nadie era capaz de seguirle en su mismo segundo. Si bien Fernando, bueno, pues iba un segundo por encima en el tiempo, aún así sacándole un segundo y medio pues a los que venían por detrás,
y que bueno, pues hacía ya presagiar que iba a ser una carrera fácil para el piloto alemán del equipo Red Bull. Pero bueno, también teníamos esa emoción pues de ver a los Mercedes que estaban luchando, recordemos, con Ferrari por esa, defendiendo de Ferrari esa segunda posición en el campeonato de constructores. Felipe Massa salía algo más retrasado en la parrilla y luego estaba Mark Webber también, que bueno, intentaba recuperar un poco la mala salida que había hecho y que, bueno, pues sin demasiados problemas se le veía pues pasar a Hamilton y a Rosberg. Y una parte, bueno, pues hasta la primera parada ha sido bastante interesante ver cómo perseguía pues Mark Webber a Fernando Alonso durante varias vueltas y que finalmente, bueno, pues Alonso veía que no era su carrera, no era contra quien tenía que pelear, contra Webber, por lo menos en la pista, y que tendría, bueno, pues que hacer algo distinto. En la primera entrada en boxes, bueno, Vettel pues sin ningún problema, pero el que sí que tenía problemas era Mark Webber, que tenía pues una parada de estas con cierto problema que solía tener el piloto australiano, cosa que Fernando pues en el tiempo que ha estado fuera ha aprovechado mientras Webber cambiaba las ruedas y ha conseguido salir por delante de Mark Webber, o Mark Webber en su parada salía por detrás de Fernando, que conseguía adelantarlo utilizando la parada en boxes. Y bueno, veíamos que volvía el australiano a adelantar a Fernando Alonso sin demasiados problemas una vez que calentaba los neumáticos y ya se lanzaba la carrera otra vez nuevamente. Durante gran parte de la carrera pues hemos visto también como los McLaren que bueno, en esta carrera han hecho yo creo que sus mejores posiciones de esta temporada. Veíamos que iban subiendo posiciones, veíamos pues la lucha entre Hamilton y Felipe Massa. Una lucha que, bueno, Felipe Massa pues ha tenido un percance, ha pasado por encima de la isleta que hay justo a la entrada de boxes. Recordemos un poco cómo es la curva, que en el interior, por donde suelen pasar bastante rápido, es donde está la entrada al pit lane, justo antes de la línea de meta. Y bueno, pues allí Felipe Massa ha pisado con las 4 ruedas, parece ser, esa isleta, lo que se ha entendido como que utilizaba el exterior del circuito, o una parte que es fuera de lo que es la pista del circuito para ganar tiempo. Lo han penalizado con un pit stop, como un drive-thru, perdón, un paso por boxes, y lo han hecho caer. Bueno, era bastante importante para lo que comentaba antes del Mundial de Constructores, esa segunda plaza, que le ponía pues en bandeja a Mercedes, pues no tener que preocuparse demasiado ya por Ferrari. Y bueno, veíamos pues como la carrera iba progresando en las primeras posiciones, con Vettel bastante destacado, con Webber siguiéndole la estela, pero sin acercarse demasiado, sin incomodar a su compañero del equipo, y con Fernando en tercera posición. Quizá ha sido esta pues la parte, digamos la segunda mitad de la carrera, pues en la que ha habido más incertidumbre con el tema de los neumáticos y sobre todo más pausas para publicidad en la retransmisión de Antena 3, lo cual yo creo que les ha cogido en todos los fregados, porque de repente ves en la pantalla pequeña que te ponen pues que entran todos a cambiar los neumáticos y piensas que está lloviendo, pero resultó ser que no. Entró Vettel a cambiar neumáticos, tuvo un percance. Yo creo que el primer percance que tiene Vettel este año en un cambio de neumáticos, porque estaba siendo el más rápido prácticamente de toda la parrilla. Mark Webber entraba a continuación, pero bueno, lo suficientemente pegado como para que tuviera problemas con el problema de Sebastian Vettel, y bueno, Fernando pues se le acercara mucho. Esto le ha dado un poco de emoción a la última parte de la carrera, puesto que los dos Red Bull ponían los neumáticos duros, mientras que Fernando ponía los neumáticos blandos, lo que le daba un extra de velocidad, un extra de mejora en esas primeras vueltas, y se suponía pues que podría tener más problemas de degradación. Seguíamos viendo pues como caían algunas gotas en el circuito, pero que no llegaba ni siquiera a mojar el asfalto, porque bueno, la temperatura del asfalto era aceptable, eran 25-26 grados,
y que, bueno, con lo poco que llovía y con el pasar de los coches, pues no había ningún problema de adherencia, y como Jorge o como Gerardo más bien decía, no hubo que poner neumáticos intermedios en ningún momento de la carrera. Habría que destacar también pues el encontronazo entre Bottas y Lewis Hamilton, que se saldaba, bueno, pues con un pinchazo para Lewis Hamilton, un abandono de Valtteri Bottas, y que, bueno, pues a Lewis Hamilton lo penalizaban también con un drive-thru, al considerar que, bueno, había hecho ahí una maniobra pues que había puesto en peligro el adelantamiento y a los dos pilotos. Y bueno, en esta última parte de la carrera pues ha sido más protagonista pues la no lluvia que se esperaba, que aparecía en los radares, pero que no ha terminado de llegar, que un poco pues en los cambios de posición hemos visto pues como Sebastian Vettel entraba nuevamente en primera posición, seguido de Mark Webber, y con Fernando Alonso en una meritoria tercera posición después del Singapur. Creo que no había estado en ningún podio, y que ha sido un buen resultado para el piloto asturiano. Podemos decir que detrás de ellos pues también un buen resultado. Entraba en cuarta posición Jenson Button, Nico Rosberg entraba en quinta, Sergio Pérez entraba en sexta posición, séptima Felipe Massa, que se despedía de Ferrari, de la afición brasileña en el equipo del camerino rampante. Nico Hülkenberg, en octava posición, cerrando un buen año. Lewis Hamilton, pues después de los problemas, el pinchazo, el tiempo que perdió, pues conseguía llegar en novena posición. Y en décima posición cerraba Dani Ricciardo, que pasará de Toro Rosso este año, pues ya para el año que viene ya estará en Red Bull Racing, ocupando la posición de Mark Webber. Y yo creo que no te has dejado nada. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí la carrera, que no ha sido poco. Tiene un punto Interlagos especial. A veces nos quejamos de los circódromos, aunque también hay que ser justos en que algunos de los circuitos que se han estrenado en los últimos años son muy interesantes, como el de Estados Unidos. Pero soy yo, o decidme vosotros, el Gran Premio de Brasil, ya sea porque estamos acostumbrados en los últimos años a ver el final de la temporada en Brasil, o porque Interlagos, ya digo, es un circuito muy especial. Yo veo siempre buenas carreras en ese circuito. Sí. Primero porque se decide. Segundo porque suele haber problemas con la lluvia. Acordaros del 2008 y esa llegada in extremis perdiendo el campeonato Massa. Sí. O sea, yo creo que hay muchas cosas que ocurren a final de temporada, que ocurren en ese circuito. Es un circuito muy especial por esos desniveles tan grandes que tiene. Eso en un circuito moderno difícilmente lo vamos a ver. Yo también creo que es uno de esos circuitos que siempre nos da una buena tarde. Y en ese aspecto no ha sido excepción. Lo que hemos visto en esta carrera, al menos para mí, me resume mucho, y sin querer entrar ya en lo que tenemos que hablar en el próximo podcast acerca de la temporada en general, pero resume un poquito lo que hemos visto. Es decir, es la capacidad de dominar que tiene Vettel y Red Bull. Mark Webber yo creo que aquí ha hecho una gran carrera. El gesto, no recuerdo si lo has comentado, Dani, había un gesto muy especial que yo nunca había visto en Fórmula 1 de Mark Webber, en este caso, que tras terminar la carrera, pues y a falta de algunas curvas, se ha quitado el casco, se ha quitado el protector, ¿cómo se dice? El anti... El sotocasco le llaman, me parece. El sotocasco, vale, yo iba a decir algo ignífugo, pero bueno, sí, el mono ignífugo. Y ha recorrido pues tal vez el último kilómetro y medio a pelo descubierto, es decir, sin ninguna protección. Lo cual refleja un poquito también el carácter de Mark, que es en plan, o sea, me vas a multar, haz lo que quieras, me vas a quitar el segundo puesto, no me importa. Esto me lo he ganado y lo voy a hacer. Y yo creo que aquí Mark ha hecho una carrera especial y de ahí ese segundo puesto, pero este podio de los dos Red Bull dominando y el tercer podio, la oportunidad que se escapa, el hueco que alguien deja en ese podio, pues siempre lo ocupa Fernando Alonso. Para mí resume un poquito lo que ha sido la temporada, es decir, dos coches que lo han podido hacer todo,
uno de ellos lo ha hecho y luego un tercer coche que hace todo lo que puede, ¿no? Eso es un poquito la sensación que me queda a mí. Y es una lástima el drive-thru de Felipe Massa porque yo creo que no ha tenido la despedida. Por una parte no ha tenido la despedida que se merecía en su casa y después de correr tantas carreras con Ferrari. Creo que es, después de Rubens Barrichello, el piloto que más carreras ha disputado en Ferrari, si no estoy equivocado, que tranquilamente lo podría estar. Pero, y por otra parte, porque ese drive-thru le ha anulado las opciones de Ferrari de quedar al menos con el subcampeonato del Mundial de Constructores, que eso lo hablaremos más adelante en el próximo podcast, pero para mí roza la vergüenza en ese aspecto, teniendo en cuenta que han podido, que han tenido potencial para hacerlo, pero bueno, ese es otro tema. El resto de la carrera, la parte, al menos, es decir, de lo que yo he visto, bien en general, muy interesante y con esa climatología que ha acompañado. Lo que quería comentar antes, y ya hago, digamos, termino por dar mi opinión y os dejo hablar todo lo que queráis, es, yo no sé si es que tantos años con Lobato, con Antonio Lobato, que para los que no lo escucháis en España, es el periodista que lidera la retransmisión de Fórmula 1 en España desde hace 10 años, ya lo hemos dicho muchas veces, estamos acostumbrados a encender velas y esperar que ocurran los milagros, ¿no? Es decir, nos pasamos toda la carrera, pues ahora qué tiene que suceder para que Alonso adelante, pues que a Mark Webber le pique un pie y se pare para rascarse, pues ya te quedas pensando, pues mira, a ver si le pica el pie. ¿Qué tiene que ocurrir ahora? No, parece que podría caer lluvia y en ese caso, no, claro, como los neumáticos son duros, pues tiene una oportunidad de entrar más tarde, venga, tal cual. Y estamos constantemente esperando que suceda la excepción, lo extraño, siempre en la dirección de que de esa forma Fernando Alonso consiga algo mejor. Y hoy parecía como que estaba la cabina de retransmisión y nos invitaban a nosotros a constantemente mirar el cielo a ver si caían gotas o si no caían, porque podían significar una ventaja para Fernando. Cuando, por otra parte, muchas veces Sebastián Vettel ha demostrado que es tan bueno tranquilamente como Fernando, o más, si me atrevo a decir, en condiciones de lluvia. Pero bueno, creo que necesitamos superar ese complejo de esperar lo imposible, porque lo imposible en Fórmula 1 muy pocas veces pasa, no se puede contar con ello. Ahora mismo es lo que se me ocurre de esta carrera, así que os dejo paso a los demás. Yo, por entrar un poco en polémica, hablabas muy bien de Webber y, a ver, yo creo que le tenemos cariño, quizás porque ha sido el patito feo de Red Bull, ha sido el personaje mal porque es un piloto con carisma en ese aspecto. No, yo es que voy a ir un poco llevándote la contraria. Venga, porque creo que es verdad, o sea, le tenemos cariño, es un tipo que ha sufrido mucho, lo hemos visto sufrir, nos lo hemos imaginado, o sea, sabemos que su carrera en Red Bull ha sido muy dura. Ha habido momentos evidentes y él lo ha dicho y lo sabemos. Pero yo precisamente creo que en esta carrera lo que ha quedado reflejado es que estaba muy por debajo del nivel de Vettel. Pero muy por debajo del nivel. Porque Vettel ha tenido problemas en esta carrera, ha tenido problemas en un pit stop en el que por un problema de neumáticos pues han perdido mucho tiempo, incluso ha llegado a perder el tiempo por detrás de él, que podría haber llegado a achucharle algo. Ha sido el momento en el que podría haber dicho, ahora te puedo achuchar. No ha sido así. Y sí, sin embargo, se ha visto que tiene un coche muy superior al resto. En el momento que han cambiado las últimas ruedas y han tenido ese conflicto con Vettel, Fernando Alonso cambiaba y cambiaba blandas y él se ponía duras. Bueno, pues Alonso lo ha podido achuchar 2 vueltas, pero a partir de la tercera, cuarta vuelta que iban dando giros alrededor del circuito de Brasil, Vettel se iba distanciando con ruedas duras con respecto a las blandas de Alonso. Es decir, el potencial del Red Bull está a esa diferencia. Puedes tener la ventaja de las ruedas que da igual. Y yo creo que contra su compañero, en otras ocasiones le hemos visto que sí, que le han puesto por delante a Vettel sin tener que estarlo, pero yo creo que este año el dominio tan aplastante, pero también por valor y por cosas, hay que reconocerle lo que está haciendo Vettel, ha estado muy por encima y le ha dejado a final de su carrera en la Fórmula 1, para mi gusto, un sabor amargo. Yo si fuera Webber
estaría bastante dolido de ver la incapacidad de llegar a estar cerca de él. Pues mira, yo voy a entrar en la polémica y antes de que puedan entrar Dani y Agustín, es decir, ahora mismo de toda la parrilla solo se me ocurren 3 nombres, que serían, por supuesto, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Solo esos 3 pilotos pueden igualarse siendo compañeros. Todos los demás, comparados con ellos, siempre va a ser odiosa la comparación. Es decir, siempre va a haber una diferencia. No estoy de acuerdo. Creo que hay pilotos por ahí. Por ejemplo, hemos tenido una temporada en la que hemos visto a un Kimi Raikkonen resurgiendo, que yo no sé si lo pondría a ese nivel, pero está muy cerca. Y creo que hemos visto en esta temporada, y lo hablaremos en ese resumen que haremos, a un Nico Hülkenberg que sin tener posibilidad ni equipo, ni coche, ni nada, ha demostrado que si estuviera en uno de esos de ahí arriba, estaría por lo menos dando guerra, si no es ganando carreras. Podría. O sea, yo no digo que los demás sean cojos, ¿no? Pero que sí veo que hay 3 pilotos ahora mismo y luego vienen todos los demás. Lo digo porque yo creo que hay un grandísimo nivel de profesionalidad en la Fórmula 1 que te permite tú como Mark Webber saber, mira, llega este chico joven a la escudería y el primer año que llega gana un campeonato de Fórmula 1. Y en ese momento ya sabes que ese piloto es mejor que tú. Y que te ha tocado la negra de en tus últimos años tener que estar siempre a la sombra de otro piloto. Y que encima la escudería, como es un protegido y además porque es un campeón, la escudería se vuelca en él y recordamos aquellas ¿cómo era? No lo he hecho demasiado mal para ser el número 2. Aquella frase con la que de alguna forma sentenció Mark Webber su posición ya confirmada en la escudería, es decir, y la hizo pública a todo el mundo, ¿no? Entonces, no voy a decir que es un piloto al mismo nivel que Sebastian Vettel, porque ahora creo que, ya digo, solo me atrevo a poner 2 nombres a su mismo nivel. Pero lo que sí tienes pues es un carisma, es un piloto pues muy veterano pero es verdad, es decir, no nos vamos a súper emocionar ni vamos a pensar que era el mejor piloto y que no, es decir, era un piloto bueno, pero que si no ha ganado más en parte es porque no ha podido, porque ha tenido rivales mejores. Sí, me permitís participar. Vamos a ver, lástima deportiva por parte de Webber. Es decir, si no hubiese estado Vettel, habría tenido más opciones Webber de demostrar algo. Y segundo, lo de, ¿cómo le llaman? Que tiene carisma por ser el sufrido segundo piloto y que llevaba, ¿cómo le llaman? Siempre la colleja para que dejara ganar a Vettel. Es decir, que hay que ver si realmente es tan sufrido. Lleva 4 años siendo el segundo piloto y porque igual ya no le renovaba más o ya no le apetecía más ese papel, pero ha estado porque ha querido. Totalmente. Y porque lo que yo decía, y porque ha ganado una pasta espectacular. O sea... Claro. Que pudo haber demostrado más si hubiese sido otra la situación, es decir, que los hubieran dejado competir, pues puede ser o no, o realmente sí que está un peldaño o 2 peldaños por debajo de Vettel como piloto, pero eso es suposiciones. El año que viene se supone también que va a ser algo nuevo, un cambio radical en el campeonato con el nuevo motor y que se van a partir desde cero todos los equipos. Ya veremos, igual Vettel aún siendo con un V6 pues les gana, o como le llaman, el Newey se saca un coche espectacular y vuelven a dominar el campeonato sin despeinarse. Sí, o sea, todo eso entra dentro de lo posible, por supuesto. Y el segundo piloto sufrido va a ser ahora Ricciardo, que eso iba a coger carisma, pero por eso, porque igual
no llega a ser tan competitivo con Vettel y entramos en las dudas de lo mismo que ha pasado con Webber. ¿Tendrá el mismo coche? ¿No? ¿Le darán las mismas oportunidades? ¿No? Entonces es todo muy... eso, de suponer. Y lo del casco. Ya leí hoy que sí que lo había hecho un piloto en San Marino, 1982, y el piloto Didier Pironi. Y era un Ferrari, creo. Perfecto. Y sí tiró el casco al público. No fue como Webber, que lo tiró y se lo tuvieron que devolver para pesarse. ¿Cómo han cambiado las cosas en ese aspecto? Pero bueno, ha sido ya, yo creo, un gesto muy, muy bonito y entrañable en ese aspecto. ¿Qué más? A ver, hemos visto muchas más cosas y siempre nos dejamos un poquito... Hablaremos de escuderías... Massa, ¿no? Esa última carrera en su casa. Ciertamente. Además, bueno, con una salida espectacular, fantástica. Alonso fue cerrado ahí en la salida, como nos contaba Dani, pero Massa, la salida de Massa espectacular. Luego, la verdad es que la pataleta de Massa tampoco la entiendo, porque como le decía en la retransmisión de Antena 3, Pedro de la Rosa, es que no hay vuelta de hoja. Si te han avisado que no puedes pisar la línea y la pisas y te cazan, esto es como ir a 160 por la autopista y se te hacen la foto, te la han hecho. O sea, podrás patalear, pero el que lo ha hecho mal eres tú. Así que es una pena que acabe. Otro que es una pena, que tiene que estar muy dolido por este final en Ferrari. Y que, bueno, aunque este año no ha sido tan desastroso como el anterior, por ejemplo, pues todos esperábamos más de él y yo creo que él mismo esperaba más de él. No sé qué pensáis vosotros. Creo que ya lo dije en uno de los podcasts anteriores. Massa quería ser recordado como, bueno, una buena parte del equipo de Ferrari, un buen activo que ha estado ahí, que ha hecho cosas. Y la verdad es que lo hemos dicho varias veces, yo creo que lo hemos dicho a todos. Felipe Massa ha estado fuera de Ferrari para los aficionados, para cualquiera menos para el equipo Ferrari. Yo creo que las 3 o 4 últimas temporadas se salva, y se salva, pues ha sido un cambio radical el que ha tenido, pues yo creo que del verano para aquí. En eso sí, se le puede decir que ha hecho buenas carreras, ha corrido bien, no ha llegado al nivel de Fernando, no lo creo que pueda compararse, pero bueno, ha estado pues con lo que tenía, con el material que tenía, con el coche que ni Fernando ha sido capaz de llevar más allá. Bueno, pues ha hecho lo que ha podido. Ahora, si quería haber sido recordado y tal, a mí me parece que bueno, que ha estado 3-4 años haciendo demasiados méritos para que no se recuerde a Massa como el piloto pues que igual es, pero bueno, no lo ha demostrado, la verdad. Yo aquí tengo que decir lo mismo que digo de Webber, es decir, ha sido un buen piloto que desde que entró en Ferrari de alguna forma tuvo que aceptar que sería siempre el piloto número 2. Primero porque tenía a Michael Schumacher y luego porque llegó a Fernando Alonso, que Fernando Alonso no es Michael Schumacher, no tiene 7 campeonatos ni muchísimo menos, pero sí fue fichado en Ferrari con la intención de convertirse en el líder del equipo. Tuvo esa oportunidad dorada en el año 2008, en el que en ese momento demostró que podía ser campeón, pero quiso la suerte que no lo fue. Bueno, la suerte no. Quisieron 1000 factores que no lo fueran y desde entonces pues no ha vuelto a brillar con esa misma luz. El accidente, no digo que es un antes y un después del accidente, pero el accidente pues también le alejó a lo mejor de su mejor nivel durante algún tiempo. Y ha sido uno de los pilotos más cuestionados de toda la parrilla. Ahora va a correr el año que viene en Williams. Me parece una escudería mucho más preparada o apta, digamos, para lo que puede demostrar Felipe Massa en ese aspecto. Es decir, es un muy buen piloto y desde luego Williams necesita que alguien llegue y le explique cómo se hacen las cosas en las casas donde se ganan carreras. Porque Williams también ahora mismo cada año intenta salir hacia adelante y casi dan pasos hacia atrás. O sea que en ese aspecto yo creo que va a ser positivo para los dos. Y de alguna forma también como que recorre el camino de Barrichello, ¿verdad? Es decir, los dos brasileños ex Ferraris que luego terminan
en Williams. Es verdad que Barrichello pasó por Honda, pero aquí no lo tenemos. Y no sé si bueno, también podemos hablar de más pilotos. Tú decías, por ejemplo, Hülkenberg que ha completado una temporada, pero bueno, en la cabeza tenemos que intentar meternos lo de hablar de lo que hemos visto, hablar de Brasil. Lewis Hamilton también ha sido un piloto que no he visto el golpe, y si me lo explicáis, genial, pero que el drive-thru pues al final también ha terminado con todas sus opciones y ha complicado mucho que Mercedes consiguiera su campeonato, ¿no? Bueno, el golpe es bastante simple, es en recta, iban a la par los dos coches, digamos que Bottas iba pues por el lado derecho, Hamilton por el izquierdo, y en el momento que se ponen a la par, Hamilton intenta no cerrar porque todavía había espacio, pero gira un poco hacia la derecha y se tocan la rueda trasera con la rueda trasera de un lado del otro. La de Valtteri Bottas pues revienta totalmente, no tiene ninguna posibilidad pues de controlar el coche, y la de Hamilton se deshincha, se pincha y pierde el aire, pero consigue llegar a la meta, ¿no? El tema de la sanción, bueno, pues el tema es que aunque le deja espacio, Valtteri Bottas creo que tenía como metro y medio hacia su derecha para apartarse cuando Hamilton cambia de dirección, que no es un cambio drástico como para cerrarlo de golpe, pero bueno, sí que es un cambio de dirección en el cual pues intenta echarlo hacia el muro y le toca. Entonces es eso, que Hamilton, que seguramente tendría que ver a Valtteri Bottas porque estaba pegado, estaba al lado, pues echa el coche hacia donde está el piloto finlandés para pues intentar cerrarlo, y es lo que provoca que le pinche el neumático. A mí me parece que la decisión está bien tomada, o sea, no es un lance de carrera que pues, se pasan en la frenada y se enganchan, no. O sea, simplemente Hamilton pues ha cogido y ha movido su coche hacia la derecha para intentar tapar el hueco que no existía, porque ya estaba el otro coche a su lado. Y bueno, pues se han tocado. La culpa ha sido para mí de Hamilton y no creo que haya nada ahí que reprochar. Pues yo no lo hubiera sancionado. Yo estoy un poco con lo que decía de la Rosa, que aunque tenían espacio uno para el otro para el uno, yo creo que en el pecado tiene la penitencia. Los dos se han visto perjudicados por la acción, y otro drive-thru sobre eso, pues mira, yo sinceramente es muy justo. Si queremos ver pelea, pueden haber pequeños roces, y de hecho ha habido más roces en la carrera. Lo que pasa es que como no se ha producido accidente, pues no ha pasado nada. Recuerdo uno de Maldonado y alguno más, y bueno, pues yo creo que hay que sancionar cuando evidentemente tú sales beneficiado, el otro sale perjudicado, y es muy evidente. En el momento que salen los dos perjudicados, que los dos tenían hueco y que, bueno, sí, hay el que tenía que ceder más, quizás era el que ha cerrado un poquito más, ha sido Hamilton, pero yo ese poquito lo hubiera dejado sin sanción. Y ya que cambiamos de pilotos, comentar que el mejor puesto que ha conseguido McLaren este año es el cuarto puesto que ha conseguido hoy Button. Muy buena carrera de McLaren, pero se ve en la última carrera y con ese sabor de boca, un cuarto puesto y el checo un sexto creo que llegó, ¿no? Entonces es bastante triste el bagaje de este año de McLaren, una escudería que a principio de temporada aspiraba bastante y eso, se va con un cuarto puesto como mejor posición. Sí, desde luego podremos hablar largo y tendido en el próximo podcast de McLaren. Por cierto, Sergio Pérez tiene próximo equipo o ya directamente se va a casa. Hay de todo. Escuché que sí que igual volvía a Sauber, o si no se iba a la Indy, creo que escuché Indy o NASCAR. Oficial no hay nada, pero sí parece que Sauber es la opción, como dice. Vaya. Bueno, podría ser. Creo que hizo muy buen trabajo en Sauber. Y ¿os acordáis que, vale, que no tiene nada que ver con Brasil, pero
que en su momento se barajó que Ferrari lo fichara e incluso lamentamos la oportunidad perdida por Ferrari? Y tanto, y ahora nos estamos dando de cabezazos porque igual Ferrari pierde la oportunidad de Nico Hülkenberg y a ver. Hombre, Nico Hülkenberg es diferente. Nico trabajó en Williams, consiguió una pole con Williams cuando eso era prácticamente ciencia ficción y lleva ya 2 años en Force India. Creo que sí. Lleva 1 año en Sauber. Perdón, en Sauber, pero antes de Sauber estuvo en Force India, que igual que dicen que igual vuelve a Force India para el año. Bueno, pues eso quiero decir, son 2 casos diferentes, pero bueno, lo que cambia la Fórmula 1 de un año a otro y menos mal que somos aficionados, porque si nos tuviéramos que dedicar profesionalmente a esto, poco íbamos a durar. Pero no, yo de todas maneras, No sé en modo troll total, diría que Sergio Pérez no lo hubiera hecho peor que Massa, ¿eh? No, pero digo yo que si ya haces el cambio, lo haces para hacer algo mejor. Yo creo que también, a ver, es verdad que Sergio Pérez en su debut en McLaren ha sido bastante desastre, no solo por el equipo, sino si ves los resultados de puntuación y demás, Baton claramente le ha superado, pero creo que ha llegado en el peor momento al equipo McLaren, eso también hay que tenerlo. Es evidente que ha demostrado que no es ese fuera de serie que apuntó de alguna manera en Sauber y que si fuera ese fuera de serie no estaría donde está. Entonces, ahí sí que ha bajado un escalón y ha perdido cotización, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, creo que en esta ocasión yo ahí le perdono un poquillo a Sergio. No, sí, o sea, yo no quiero cargar contra él, sino simplemente con el hecho de que ha llegado, es verdad que ha llegado en el peor momento y yo creo que eso no le ha permitido en ningún momento dar el 100%. También sería injusto compararlo con Jenson Button cuando ya es un piloto experimentado en McLaren, teniendo en cuenta además que McLaren, por lo que sabemos, pues es una escudería a la que pues te tienes que acostumbrar a sus métodos de trabajo y que son pues muy diferentes a los de otras escuderías y me imagino que con respecto a Sauber lo era. Pero bueno, era simplemente un comentario acerca un poquito de qué hubiera pasado si hubiera fichado por Ferrari y hubiera hecho lo mismo o algo peor que lo que hubiera hecho Massa. Que este año Massa no es que haya hecho mucho, pero como que ya lo conoces, ya sabes lo que puedes esperar de Massa. Y si lo hubiera hecho Sergio Pérez, pues a lo mejor también nos estaríamos echando las manos a la cabeza. Pero bueno, la Fórmula 1 a veces no es solo la habilidad del piloto, sino también la habilidad de la gente para colocarlo en la escudería correcta en el momento correcto. Y a veces también por ahí se pierden algunas carreras. Carreras deportivas, me refiero. No sé si tenemos algo que añadir sobre la carrera o ya directamente podemos pasar a la porra y guardarnos nuestros comentarios sobre la temporada que tenemos para el próximo podcast. ¿Tenéis algo que añadir? No, déjalo para el próximo, que además estaremos todos y iremos... Va a ser más divertido. Yo creo que sí, yo creo que vamos a... No hemos hablado nada de Maldonado. Sí, por ejemplo, a mí se me ocurría, pero no me atrevo. Déjalo para el vamos a esperar el próximo podcast para poder meternos un poquito con Osvaldo. Bien, pues dicho esto y pasando a la porra, tenemos ya podio en la porra definitivo, ¿verdad, Dani? Pues sí, aún estaba abierta la posibilidad de un cambio de posiciones la semana pasada, pero ya finalmente tenemos podio definitivo. Antes de nada, vamos a recordar pues cómo ha quedado la carrera. Los resultados de hoy de la carrera. Tenemos que en primera posición ha quedado Cigenta con 185 puntos, Sergio segundo con 182, Don Orión 176 puntos, cuarto Emanuel con 166, MJ Tardós con 159, Alchoncho con 157, Garrafa con 151, octavo Richicula Cuaclaón con 151 puntos, noveno José 85-45 con 149 puntos y cerrando el top 10 Josep Vicent con 149 puntos. En cuanto a la clasificación general, pues podemos decir que vamos a hacerlo esta vez pues de atrás hacia adelante. En décima posición Chic
con 2.416 puntos. Novena posición, Richie Culacón con 2.423 puntos. Michael 1980, octava posición, 2.441 puntos. Karen, séptima posición, 2.443 puntos. Vilito, sexta posición, con 2.519 puntos. Don Orión, quinta posición, con 2.528. En cuarta posición, y justo ya por debajo del podio, Emmanuel, con 2.576 puntos. Y ya en puestos de honor, en tercer clasificado, viejo conocido de estos lares de la porra del año pasado, MJ Tardós, 2.603 puntos. El año pasado quedaba en segunda posición, si no recuerdo mal. En segunda posición este año tenemos a Josep Vicent con 2.617 puntos. Y como vencedor tenemos a José 8545 con 2.664 puntos. Enhorabuena a los premiados. Pues la verdad es que ha sido toda una temporada, pues son 20 carreras, son muchas posibilidades, y después de revisar todos los datos, los que estáis ahí, los que habéis conseguido estar en el podio, y ya no solo en el podio, sino con la cantidad de gente que participa en los primeros lugares, desde luego tenéis un mérito y tenéis una capacidad de análisis de Fórmula 1 que ya quisiéramos los que grabamos aquí. De hecho, digamos, nuestro orgullo patrio vendría a ser Emma, que en algunos años ha estado en el podio y otros pues ha estado rozando y que ha demostrado ahí su buen hacer, pero bueno, una carrera suerte, 20 requiere pues un poquito de conocimiento y de maestría. Así que felicidades por parte de todos nosotros, del equipo de Desde Boxes Podcast, y bueno, pues ya podéis empezar a descontar los días para la próxima temporada y por tanto el inicio de nuestra próxima porra, a la cual estamos pensando pues en no cambiar el solomillo de ternera, porque si nos gusta el solomillo, ¿para qué cambiarlo? Pero a lo mejor podríamos ponerle algo a la salsa para que quedara más rico y hacerlo más interesante. Es decir, con esta metáfora culinaria a estas horas, que no es para nada necesaria, lo que queremos decir es que estamos revisando a ver si podemos hacerla pues todavía más interesante y más divertida, ¿no? Así que bueno, ahora tenemos un cierto tiempo para pensarlo. Teníamos una porra, yo no participé en el último podcast, por tanto mi predicción no puede contarse, pero sí que teníamos hecha una porra que no tenemos aquí. Pero ¿recordáis vosotros la porra que hicisteis, chicos? No, yo estaba pensando, pero sé que la hicimos a Manuel y yo. Creo que lo que tú tienes apuntado es la anterior y me parece que no. Pero bueno, seguramente ni Manuel ni yo hayamos acertado demasiado, me parece a mí. Y por aproximación diría que Emma seguramente se aproxima más que tú. O sea, directamente. Con todo el respeto, Dani. Pero en estas cosas Emma suele ser mejor, ¿no? Bueno, no te lo voy a discutir, pero creo que una de las últimas la gané yo. Hombre, sí, a todos nos ha tocado alguna vez algo. Hasta el reintegro de la primitiva. Cuestión que podemos dar prácticamente por finalizada este podcast. Realmente ahora tenemos que buscar una fecha en la que los 6 podamos sentarnos durante un rato largo, porque el cierre de temporada y estando los 6, pues tranquilamente 1 hora y media es el tiempo que podemos consumir como mínimo, más otra hora antes como diría Osvaldo, de paja loca, sentando las bases, ¿no? Calentando la voz y despertando ahí un poquito las ganas de discutir y de debatir sobre Fórmula 1. Así que tenemos que juntarnos, tenemos que hablar de lo que ha sido la temporada, tenemos que buscar esos invitados que nos van a aportar un punto de vista diferente, porque aquí al fin y al cabo pues nos terminamos repitiendo todos mucho quieras o no, pues es interesante el conocer puntos diferentes de vista y poder debatirlos y escucharlos. Así que entonces será cuando digamos que cerramos la temporada 2013, como antes me corregía Agustín, 2013 de Fórmula 1, y ya nos preparamos con los entreboxes pues para cubrir todas las noticias que empiecen a surgir, que siempre sabemos que no son pocas, de cara a la próxima temporada, en la que vamos a estar muy pesados con que el coche es nuevo, con que hay que tener en cuenta, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que ya os podéis imaginar si hace tiempo que escucháis, y si no, pronto lo veréis.
Yo, por mi parte, nada más. Voy a retirarme, voy a dar paso a mis compañeros. Ya veis que cuando comienzo a hablar no paro, así que intento hacerlo poco. Y antes de despedirme, os recordaré, tenéis nuestro blog, ¿no? Es el tronco de nuestras publicaciones, desdevox.es, desdevox.es. Y, por supuesto, nuestro correo, que es desdevoxespodcast@gmail.com. Ahí nos podéis tirar lo que queráis, que siempre podremos leerlo y disfrutarlo. Y tal vez incluso hasta responderlo. Así que nos vemos en el próximo podcast y gracias por escucharnos como siempre. Hasta la próxima. Yo también me despido, dejo las redes sociales para el siguiente, pero sí que quiero felicitar a los 3 ganadores por lo que decías tú, Gerardo, por ganar una porra tan difícil y sobre todo por la constancia. Yo reconozco que uno de mis grandes pecados es la memoria y al final si pierdes de apostar en una estás muerto. Así que enhorabuena, José 8545 y nada, que felicidades también al segundo, a Josep Vicent y a MJ Tardos, que nada, enhorabuena por ese podium. No tenemos para poner un himno, no sería el alemán, pero desde aquí mi felicitación y la de todo el equipo. Y no os perdáis el capítulo de resumen que os anuncia Gerardo, en la que estaremos todos y comentaremos largo y tendido esta temporada 2013. Hasta entonces, chao. Y nada, como siempre, nos tenéis en Twitter, twitter.com/desdeboxes, en Facebook también, como Desdeboxes, y Google+. Y nada, pendiente de ese último capítulo de Desde Boxes, ya a punto de cerrar esta temporada 2013 y con expectativas para el año que viene. Un saludo. Y yo no dejo de recordaros que tenemos en el Play Market, en la tienda de aplicaciones de Android, pues tenemos la aplicación, la segunda versión de Desde Boxes, en la cual, bueno, pues tendréis tanto el podcast, que bueno, pues ahora estará un poquito más parado, pero que volverá el año que viene, pero sí que tenemos el Twitter y el Facebook de Desde Boxes, y que bueno, pues ahí os podéis mantener al tanto de lo que vaya pasando durante estos meses de pretemporada. Os recuerdo eso, bueno, que grabaremos el especial, no tardaremos demasiado, y que cerraremos pues ya esta temporada en vistas de ver lo que pasa en la 2014 con todo el cambio de reglamento, motores, etcétera, etcétera. Con esto, bueno, pues me despido, como todos mis compañeros, agradeciendo a todos los que habéis participado en la porra y sobre todo a los que habéis ganado. Recordar que, bueno, que además hemos repetido gente en el podio, tanto José 85 como MJ Tardos, han estado ya ahí el año pasado y que, bueno, que son unos cracks, unos fuera de serie, y creo que además con Miguel, que estuvo con nosotros el año pasado, pues lo pudimos descubrir en persona, viendo los conocimientos y la memoria que tenía para esto de la Fórmula 1. Pues nada, en breve estaremos aquí de vuelta para cerrar esa temporada. Un saludo y hasta luego.